¿Cómo empoderar al paciente? Pues uno puede decir desde arriba, venga, todo el mundo a ser empoderado de esta forma, o dejamos que nos surja un modelo más de abajo. Y lo mismo con otras cosas, y sobre todo en integración asistencial. Nosotros hemos dicho que yo no quiero un modelo único de integración asistencial en todo el País Vasco. Aunque, si os fijáis, yo soy más poderoso que Boi Ruiz en una cosa. Yo no tengo la separación, no le digáis, en una cosa muy simple, que tengo más control en teoría, porque todo Osakidetza está debajo de mí. Todos los médicos son asalariados, enfermería, 30.000 trabajadores, la atención primaria, hospitalarias, financiamos cosas en el sector social. Bien, yo en teoría, rey, podría decir, pues impongo todo top-down, hago una ley de crónicos y tal. Decidimos no hacer eso, porque eso intuimos, después de 30 años, los más viejos aquí, sabemos que cuando haces eso no funciona. Hay un rechazo del sistema, porque la gente lo que quiere es participar en las soluciones de una forma nueva, y por lo tanto lanzamos este otro proceso mucho más de abajo arriba, pero ese es el razonamiento personal que hay. Es decir, no sabemos, los que están en las trincheras lo van a descubrir mejor que nosotros. Ahora veréis que así es. Esto es simplemente volver a estos tres objetos. Esto es la forma que toma estos microsistemitas en el País Vasco. Hay 10 o 12, 11, y estos microsistemas aún no lo son. Por lo tanto, yo no vengo aquí a decir, yo ya tengo los microsistemas. Estamos en movimiento hacia ellos, que es diferente. Y muchos de ellos están empezando a manejar las herramientas que hemos ido produciendo para que puedan trabajar localmente esa integración, y además está todo este movimiento local para ir avanzando en ese sentido. Daros una sensación de que se puede ir muy rápido con muchas cosas. La estratificación, que básicamente es identificar las personas más vulnerables según el riesgo y poder intervenir sobre ellas de una forma. El País Vasco, Euskadi, tiene una población entonces de personas sin enfermedad crónica 1.300.000, de 2.200.000, y tengo gente en el primer nivel, estos 600, 170. Porque esto es todo el País Vasco. Luego, en una región de una de las provincias, fijaros que este número empieza a ser más manejable, y ya luego en lo que llamamos microsistema, pues este microsistema real de la zona de Mondragón o lo que sea, veis que a este microsistema le estamos diciendo que maneje 5.400 pacientes de una forma muy especial, que saben dónde viven, quiénes son, qué les pasa, 21.000 pacientes y 81.000 pacientes de otro nivel de complejidad. Entonces, se puede, una vez que les has identificado, empezar a hacer medicina más proactiva y tal. Pero estamos moviéndonos en esa dirección, todavía no está todo el mundo, sí tenemos estratificada la población en el País Vasco, pero no está todavía todos los directivos y los clínicos en esa longitud de onda. Luego cuento un poquito más cómo vamos a ir en eso. Luego, desde arriba, cuando uno quiere que abajo obviamente haya más integración, pues el proceso de contratación tiene que lanzar señales. Y aquí está Joana Mora, que ha trabajado con Patricia y con también gente aquí en Cataluña, y básicamente tenemos un modelito que básicamente indica cómo en esta estratificación, en estos grupos de pluripatológicos, ya me los he elegido tres, apuntara por 3 enfermedades, pero queremos que el 3% del presupuesto, que antes iba a financiar hospitales, atención primaria, actividad, se empieza a volcar hacia la integración de cuidados, hacia continuidad de cuidados. Es decir, el contratador está lanzando señales de integración. Quiero empezar a ver esto, y hay una serie de indicadores, etcétera, para ir en esa dirección. Entonces, alinear los sistemas de gestión para que, bien, empiezan a aparecer experiencias, que no me voy a enrollar, de innovación local. Una vez que permites que los clínicos y los directivos locales empiecen a hacer cosas del mundo tequi o no,
muchas sí son del terreno eHealth, pero básicamente lo que es interesante aquí es que la enfermería y la medicina empieza a verse. Y hoy se oyen frases curiosas, como diciendo, yo te llevo viendo y mandando pacientes 20 años, y pues es la primera vez que te veo físicamente, porque nos hemos sentado a ver cómo íbamos a hacer la trayectoria del paciente juntos cardiovascular. Ahora, lo que es interesante es la primera parte, no haber logrado una trayectoria para el paciente, eso está muy bien, pero lo que es interesante es que se vean y que se reúnan para decir, ¿y cómo podemos gestionar a estos pacientes de forma transversal mejor de lo que estamos haciendo? ¿Por qué está viniendo Juan todas las semanas a urgencias? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, si tienen esa conversación, yo creo que ya he cumplido con la legislatura. Lo que quiero es miles de esas conversaciones, eso es lo que busco. Es una conversación casi cultural. Pues, si le digo eso a mi madre, me va a decir, pues vaya lo que has hecho en la legislatura. Pues yo creía que se hablaban. Y eso es lo que dice la gente. Es que yo creía que se hablaban. Pero no se hablaban. En el País Vasco, aquí igual sí. Bien. Empiezan a salir resultados, es decir, no hace falta estar 15 años en esto, si las ideas son claras y tal, pero no voy a entrar, pero empiezan, esto ya es en una de esas microsistemas, que empiezan a hacer cosas, veis que van mejor el índice de primeras visitas, los ingresos bajan, etcétera. También hay, obviamente, ejemplos de esos por aquí, en Cataluña. Esto es PROMIC cardiovascular. Aquí lo que me interesa es la conversación que os he comentado. La conversación organizativa de que los médicos y enfermería tienen un nuevo marco de trabajo para ver cómo pueden manejar sus pacientes juntos mejor. Telbil es uno, simplemente en asma, pero también empieza a dar resultados interesantes. Algunos no son más baratos, otros sí, pero casi siempre es lo que ya sabíamos de Inglaterra y de otros países, casi siempre están más satisfechos los pacientes, pero algunos son francamente más baratos. Y el tema del paciente activo que no. Entonces, en otros países que seguimos todos y que aquí ha habido una delegación conjunta de Cataluña y País Vasco, Escocia, pues también en esa integración, en esto de cara a los mayores, los resultados son muy, muy interesantes, el tipo de avances que se dan. Bien. Entonces, insisto muy rápidamente sobre un tema que la gente dice, joder, tal, voy a hacer un plan, 10 años, tal. No, se puede estratificar en 2 años la población. Una vez que tienes estratificada la población, puedes empezar a apuntar. Osarian se ha creado el centro multicanal que nos permite hacer muchas teletodos, se ha creado en también año y medio, 2 años, con una gran inversión, pero de repente te permite hacer miles de cosas de forma telemática. Pero yo no quiero que esto domine lo demás. Eso es una pequeña obsesión, porque hay muchos incentivos para que el mundo tequi domine el cambio y que no sea un cambio organizativo y cultural. Entonces, lo que hace falta es insistir en las otras poleas de cambio para que se vea lo mismo en los nuevos roles, la historia clínica unificada, que ya es una realidad, tenemos experiencias de integración y nos estamos moviendo con paciente activo. Bien, entonces 5 o 7 minutos y luego pasamos a preguntas, para que no sea demasiado largo. Eso es lo que hemos hecho en esos 10-15 minutos, casi 4 años de trabajo. El detalle, el que les interese, os puedo decir dónde se encuentra y mucho del detalle también está aquí en Cataluña. No hace falta que los chilenos vengáis al País Vasco, está aquí la cosa también. Nos movemos entonces desde tal, avances y desarrollos, tenemos congresos y tal, el siguiente es aquí, en Cataluña, y los primeros resultados quedan bien. Entonces, repetir muy rápidamente qué es lo que ha funcionado en términos de política sanitaria y en términos de gestión del cambio, que es lo que ya estaba escrito en ese articulito de Empantanados en RISAE. Porque lo que hemos hecho, lo que he hecho, es ese artículo. Lo que pasa es que nadie en el País Vasco sabe eso, porque en el País Vasco no creo que nadie haya leído RISAE.
habrá que ponerlo en euskera o algo así. Entonces, crear un relato. Primero, en España estamos en un relato muy, muy duro y normal, en muchas comunidades autónomas, en todas, de contención del gasto. Pero eso no tiene que ser el relato. No puede estar dominando el relato de política sanitaria. Hace falta poner otra cosa encima de la mesa mientras estás haciendo la gestión dura que tenemos que hacer. Segundo, coger un tema, puede ser la calidad, la seguridad clínica y tal. Nosotros decidimos que eran los crónicos, pues son el 80% de la población. Ya veis que hay casi 800.000, de una población de 2.200.000, hay casi 800.000 vascos enfermos con alguna enfermedad crónica. Eso es lo que hay, un tercio. Un tercio de esta sala tiene una enfermedad crónica. Los demás, ya sabéis, la vais a tener, no estáis diagnosticados y vais a tenerla pronto. Entonces os interesa mucho personalmente conseguir este cambio. Nos interesa a todos. Entonces, pero hay que agarrar un concepto, yo dije que era crónicos, porque tal, y subirlo a policy, a nivel político. El Ministerio ahora ha hecho un proyecto con mucha gente aquí, creo que hay algunas personas aquí que han participado, pero me da la sensación de la estrategia nacional de crónicos. ¿Por qué? Porque todas las comunidades, si están los vascos y los catalanes haciendo, nosotros también. Entonces, hacen una estrategia nacional, la presentan y se para. Ya está, he hecho la estrategia. No hay dinero, no hay un plan de implementación, no hay un movimiento para ayudarnos en las comunidades autónomas para avanzar. Entonces, está muy bien la idea de tener una estrategia, pero es un programa más para ellos, no es policy. Igual me equivoco, ojalá me equivoque. Ojalá, pero creo que no. Entonces, es muy importante que suba y que sea la estrategia de transformación del sector. Segundo, parece un poco bla bla decir que un relato, que no es la contención del gasto, pero que es crónico, se puede hacer cosas de crónicos, y la oposición, en el País Vasco en este caso, en mi caso era la oposición nacionalista, es un bluff. Vengo, es un bluff, su rollo de crónicos es un bluff. El resto del país decía que no era un bluff, pero allí, bueno, pero es normal, tenían que hacer oposición. Por lo tanto, está bien, me han hecho esa oposición. Ahora ya han visto que no es un bluff. Pero ¿por qué hablo de ese marco político? Por una razón muy simple. Porque el relato ha proporcionado una visión. Da igual quién esté en el gobierno, nacionalistas, PP, PSOE. En muchos sitios no hay una visión encima de la mesa. Un consejero o una consejera tiene que poder decir, esta es mi visión. Voy allí. ¿No te gusta? Pero yo voy allí. Y eso da estructura y da un camino. Y además, cuanto más contención del gasto hay que hacer, cuanto más difícil es lo otro, más importante es tener un marco de trabajo que básicamente engancha con el sector. Da estabilidad y dirección y, sobre todo, permite, yo creo que de vez en cuando, los directivos del sector dejen ese día a día, esa rueda de ratones dando vueltas y se paren a pensar, y por eso es bueno tener este tipo de foros. Pararse a pensar y decir, bueno, a ver, ¿yo cuánto tiempo de mi actividad realmente tengo que estar en el bzz, 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 dando vueltas para que se quede todo igual, o me voy a dar pasos hacia un cambio estructural y estrategia? Y entonces, yo no sé en mi caso, en el País Vasco, cuánto dedican a eso, pero las condiciones que estamos intentando poner a los directivos del sector y a los clínicos de enfermería de sectores, que cada vez se dediquen más a esto. Bien. Entonces, después del relato, nos empezó a ocurrir una cosa que le ocurre a todo el mundo, de que empezamos experiencias piloto, y que las experiencias piloto, ya el primer año, veíamos que iban a ser muy difíciles pasar a otro microsistema, a otro sitio. Por una razón muy simple. Si estás en una región, me diréis si pasa lo mismo en Cataluña, estás en una región en Guipúzcoa, aunque tengas muy buenos resultados,
de gestión y tal, vas a Vizcaya y dices, not invented here, eso no va a funcionar aquí. Nosotros estamos haciendo otra cosa, pero no me traspases eso aquí. ¿Eso ocurre aquí? Bien. Entonces, el problema ese de no inventado aquí, que es clásico en gestión, es muy, muy importante porque te frena el movimiento de escalabilidad. Puedes tener una experiencia piloto absolutamente fantástica, que puede ser teletequi de algún tipo o puede ser cultural, pero es muy difícil pasarla. Entonces decidimos hacer una cosa que es también de gestión del cambio, es decir, pues no estemos tan obsesionados con repetir una prueba que ha ido bien aquí, sino crear condiciones para que todos los microsistemas de abajo a arriba tengan un proceso de autoexploración personal, de ese bottom-up. Entonces, el bottom-up, el proceso de bottom-up, es ya mucha gente descubriendo cosas diferentes, con un cierto caos, pero están descubriendo cosas diferentes. Y ahora ya hay 150 experiencias, ahora enseño 150 experiencias de abajo, de gente trabajando entre primaria hospitalaria, haciendo cosas con el paciente activo, Entonces, quería resaltar esto porque yo creo que este segundo modelo va a permitir más escalabilidad en ese microsistema que no intentar trasplantar algo de éxito de al lado. Pero bueno, no tengo pruebas para eso, pero estamos apostando mucho sobre eso. Entonces es una forma diferente. Entonces, todo lo que intentamos razonar desde arriba, promover desde arriba, desde Oberri, que algunos conocéis, o Chronic Gune, que son organizaciones que se han ido creando para ayudar al ámbito local para avanzar, los grants que se lanzan de investigación, acción desde la Consejería Osakidetza, lo que intentan promover es autodescubrimiento. Entonces, lo que uno está intentando ahí es que la gente encuentre un método de trabajo en ese microsistema, una forma de trabajar que puede ser el modelo colaborativo del IHI o algún otro método que andamos empujando, pero lo que nos parece que eso va a tener más éxito que no intentar tener mucho éxito en una prueba piloto y creer que se va a trasplantar. Pero bueno, eso es nuestra forma de avanzar. Puede que lo otro sea útil. Entonces, promovemos esa cultura de abajo arriba, cultura de innovación. Veis que en el 2010 empezamos a animar las cosas, pero ya hay 165 experiencias de innovación, que en un país chiquitín como el País Vasco pues es mucho. Entonces hay equipos. Por ejemplo, os doy una sensación de tamaño. Igual creo que hay unos 6.500 médicos, perdonad las enfermeras, que no sé cuántas enfermeras hay en el País Vasco, pero 14.000 o lo que sea, pero básicamente hay 6.500 médicos. Entonces, los 6.500 médicos del País Vasco lo que hacen, tendré a unos 1.000 a bordo. No tengo a los 6.000, pero hay 1.000 y hace 3 años no había. Entonces, ¿qué está haciendo esos 1.000? Pues están trabajando con otros médicos, otros enfermeros, alrededor de las cosas que hemos hecho. Eso es lo que estamos intentando empujar continuamente en el sistema. El tipo de proyectos son de todo tipo, pero veis que hay muchos de integración. Y la gente, en el ámbito clínico, se da cuenta que si se le permite hacer innovaciones locales y mover gente y hacer cosas nuevas, lo que le permite es lo que quieren es mejorar la continuidad de cuidado. Eso es lo que más parece que, en mi caso, obsesionaba a la gente. Y en resumen, entonces, gestión del cambio. Ese relato motivador, esto yo creo que para nosotros ha sido muy importante, porque en el País Vasco se empezó diciendo bluff, pero ahora se dice no, hay cosas, porque hay movimiento en las trincheras, en el propio ámbito clínico, no solo en la gestión. Identificar que en cada comunidad autónoma puede ser diferente, pero qué es lo que es top-down y desarrollar, buscar un equilibrio entre lo de arriba y qué es lo que necesito descubrir desde abajo. Lanzar este proceso
escalador de abajo arriba, lanzar procesos de bottom-up, poner dinero en el bottom-up, permitir que se equivoque obviamente la gente a nivel local, no en lo clínico, pero sí en lo organizativo. Si la gente prueba cosas y ha movido 3 enfermeros de aquí a aquí para gestionar mejor las enfermedades cardiovasculares entre atención primaria y tal, pues igual ha salido más caro, igual, pero permitir que se muevan, permitir que vayan descubriendo la forma de avanzar. El otro concepto en términos de gestión del cambio en microsistemas, yo no estoy intentando convencer a todo el mundo que el microsistema este, donde está todo el mundo trabajando más juntos, de forma coordinada, en miles de reuniones, que es el sistema que necesitamos. Lo que estamos haciendo es algo que se conoce en el mundo empresarial y en otras, es tú pones a la gente en un nuevo modelo organizativo y la gente empieza a vivir en ese modelo organizativo y le empieza a dar forma a ese modelo organizativo, que es diferente a yo quiero probar a vosotros que tenéis que vivir en un microsistema. No, se decide que hay microsistemas y la gente tiene que empezar con el contrato programa, con mucho apoyo local, con los bottom-ups, empezar a vivir y crear su microsistema. Entonces eso no es lo mismo que pasar 4 años convenciendo que microsistema es el mejor modelo. No sé si se me entiende bien eso, pero es muy importante. Creas la organización y luego metes a la gente en ese marco de trabajo. Proporcionar un montón de herramientas, que son todas esas de arriba abajo y tal, pues multicanal, enfermería, enlace, que son todas integradoras. Casi todas las herramientas son integradoras. Si uno está en un microsistema, no puede bajar a su perchero, puede bajar enfermería de enlace, puede bajar en multicanal si quiere usarlo de otra forma. Puede empezar a trabajar la integración de cuidados de una forma pues, innovadora si se les ocurre algo nuevo. Entonces, uno puede estar usando las herramientas que hay para avanzar. Y desde arriba, pues pasarnos todo el día alineando. Yo no os voy a decir que me ha salido todo bien en el alineamiento. De hecho, la parte ya más personal, más compleja, es que uno pierde amigos en el alineamiento. Es decir, a uno lo que le pasa es que la gente, aunque el status quo sea peor para ellos y ellos lo saben, pelean para mantenerse ahí. Y puede ser todo el mundo, mucha gente en la jerarquía. La gente, sabiendo que es malo el status quo para ellos, prefieren quedarse en el status quo que ir hacia un territorio nuevo. Entonces, cuando tú, como consejero o director de Osakidetza y tal, estás intentando que la gente vaya en esa dirección, empiezas a tener resistencias de todo tipo de gente que te sorprende, y hay otros que te sorprenden en bien y otros que te sorprenden en mal. Y por lo tanto, lo que obviamente a nivel ya más personal, yo hay 2 o 3 momentos que he tenido